Ahí. Más. No, hacia la derecha de él, hacia la derecha de él. Sí, ahí está bien. Un poquito para atrás, no, para atrás. Ahí. Estamos al aire. Exacto. Estamos al aire. Ok. Bueno, ¿me escuchan bien, fuerte y claro? Excelente. Muy buenas tardes. Los saluda Ricardo García de Universal TV Digital y en estos momentos tenemos el honor de entrevistarlo al doctor Ciro Gálvez Herrera. Estamos en su programa de todas las semanas que se llama Política, Desarrollo Sostenible y Tecnología, pero hoy tenemos un programa extraordinario justamente para poder entrevistarlo al doctor Ciro Gálvez, que representa el partido RUNA. Bueno, en estos momentos quisiera también presentar al panel que tenemos, empezando por el licenciado Germán Loyaga, por el licenciado César Sánchez Martínez y el contador público colegiado Alberto Reyes Villanueva. Tenemos como invitado especial al magíster Ricardo Gutiérrez Rivas. Mi nombre es Ricardo García y paso inmediatamente para poder realizar la entrevista por factor tiempo. Adelante, Germán, por favor. Ok, muchas gracias. Bienvenido, doctor Ciro Gálvez, al programa. Bueno, para empezar, Perú representa el 0.35% del Producto Bruto Interno Mundial. Y eso significa que las grandes empresas no están precisamente desesperadas por invertir en el Perú. Y eso me lleva a uno de sus objetivos estratégicos que está planteado en su plan de gobierno, de atraer la inversión extranjera directa, donde ustedes mencionan que para atraer esta inversión extranjera se requiere estabilidad jurídica. Pero en caso de llegar a ser gobierno, ¿cómo vamos a lograr la estabilidad jurídica si están proponiendo el cambio de constitución? ¿No? Entonces, yo quisiera que me explique un poco ese tema. ¿Cómo logramos que la inversión venga si vamos a generar un poco de inestabilidad jurídica, precisamente con el cambio de constitución? Adelante, por favor, doctor. Al contrario, se necesita una constitución política nueva para darle confianza a todos los peruanos, para que todos los peruanos estemos obligados a cumplirla, porque en su facción deben participar todos los peruanos. Según la teoría general del contrato, y la Constitución es un contrato, el contrato social, el contrato obliga a las partes que intervinieron en él, de modo que si en la Constitución política vigente intervinieron solamente alrededor de 70 congresistas constituyentes en un estado de facto de dictadura, solo esos 70 estarían obligados a cumplirlo. Y fue ratificado también en un referéndum manejado por un gobierno de facto que no representa por ello la expresión del sentimiento, de las aspiraciones, de las esperanzas de todos los peruanos. Obviamente hoy existe miedo a una nueva constitución porque se piensa que solamente los marxistas, los comunistas exigen una nueva constitución. No es eso. Efectivamente, si ganara, digamos, un partido de izquierda marxista extremista, lo más probable es que tengamos una constitución de ese corte que atente contra el derecho de la propiedad, de la libertad, de la democracia, de la libre empresa. Pero si gana las elecciones un partido nuevo, con ideas nuevas, en este caso con la ideología tahuantinsuiana, que se sustenta en los principios ancestrales de la armonía universal, de la complementariedad y la reciprocidad, vamos a promover una constitución que busque la armonía entre todos los peruanos y entre todos los países del mundo. Perdóneme, ¿usted ha leído la Constitución? Discúlpeme, ¿usted ha leído la Constitución realmente? Porque claro, la Constitución es un marco jurídico, la Constitución no emite leyes. Son las leyes las que generan todos estos inconvenientes que usted señala, más no la Constitución. La Constitución es un marco muy general. La Constitución, y en uno de sus temas, usted menciona ahí precisamente lo que está en la Constitución sobre la persona humana. Entonces, hay que hacer una diferenciación entre lo que es la Constitución propiamente dicha
Claro, en es la el sentido ley general de las leyes fundamental del del Estado. gobierno. Conozco, yo soy abogado, sé lo que es una constitución. Entonces, lo que yo le digo es al aspecto filosófico, al fondo de una constitución. Si esa constitución va a ser elaborada por un grupo marxista, la constitución va a ser marxista, que atenta contra el derecho de propiedad, la libertad, la democracia y contra todo. Pero si es celebrada por peruanos de todos los pensamientos, peruanos demócratas, liberales, tahuantinsuyanos, obviamente va a ser expresión de esos pensamientos. Por eso no hay que tenerle miedo a una nueva constitución, porque nosotros, basándonos en ese principio de la armonía, buscamos puntos de coincidencia entre todos los peruanos. Buscamos. Doctor, una preguntita nomás mía final para darle pase a mi compañero Alberto Reyes. Claro. Usted propone un nuevo modelo económico. Solamente explíqueme brevemente en qué consiste ese nuevo modelo económico. El nuevo modelo económico, basándonos en este principio de la armonía y de nuestra complementariedad, quiere decir armonizar con todos y recibir todo lo que venga y adaptarlo a nuestra realidad nacional. Bienvenida a las inversiones, la tecnología, la modernidad. Repito, nosotros no somos la izquierda marxista que se opone a todo. No, nosotros somos otra ideología, la ideología tahuantinsuya, que es una ideología totalmente abierta, respetuosa de todos los pensamientos. Precisamente eso es lo que se necesita para que todos los peruanos tiremos la cuerda en un solo sentido. Y eso tenemos que pactarlo en un nuevo contrato social llamado Constitución Política. Ok, Alberto, por favor, adelante. Adelante. Buenas tardes, señor Ciro Gálvez. ¿Qué tal, hermano? Buenas tardes. He estado viendo su programa básico de Runa y coincidente con la línea que está siguiendo nuestro colega Germán Loyaga, cuando usted, si llegara a la presidencia, usted tiene que saber desde ahorita que ningún partido va a tener mayoría y que se va a tener que tratar de buscar consensos. En plena pandemia, ¿será estratégico, será urgente cambiar la Constitución? ¿Será el tema que debe desviar la gestión ejecutiva, legislativa? Le pregunto por qué. Las falencias que tiene ahorita el actual gobierno, que no hay gestión. El principal, más que leyes, es gestión. Gestión y hacer que se cumpla la Constitución. Bajo ese marco, le hago la siguiente pregunta. Usted dice, bienvenida a la inversión, y nosotros le tomamos el guante. Dígame 3 o 4 mega inversiones que usted atraería y que tendrían que hacerse en su periodo si usted fuera el presidente. Mega inversiones. Bueno, hay que invertir en minería, hay que invertir en agricultura, hay que invertir en salud. Pero creo... disculpe, doctor, quisiera que me precise. ¿Qué mega inversión? En la anterior entrevista, el candidato López Aliaga planteó un tren Tumbes-Tacna. Planteó ciertas cosas concretas. ¿Qué mega inversiones en su gobierno usted haría? Mega inversiones que atraerían puestos de capitales, que generarían puestos de trabajo permanentes, que traería tecnología punta, que comenzaría a reactivar el aparato económico. Bueno, eso de los trenes es una necesidad y eso lo sabemos hace mucho tiempo. Hay que también esto de la conectividad entre los pueblos a través de la Internet. En el Perú es muy pobre la Internet, los pueblos están desconectados. Entonces, muchos dicen ya que llegue Internet a todos los espacios del Perú, pero lo que se debe hacer acá es ya no comprar Internet de satélites extranjeros, sino colocar nuestros propios satélites. Eso es un gran logro que se tiene que hacer. Ahora, se tiene que hacer también las carreteras alternativas. Entre Huancayo y Lima es un caos. Antes yo recuerdo manejando venía en 4 horas. Ahora demoramos 7 y 8 horas. Hay que hacer el túnel transandino. Esa es una necesidad. Y construir, bueno, el túnel transandino ya sabemos, sale de un poco más arriba de San Mateo y entra y sale cerca a la Oroya o más allá de la Oroya. Hay que construir otras carreteras alternativas en esta región, que es la carretera de Lima, Cañete, Yauyos, Huancayo. Y la otra carretera alternativa
por Guayay, por Canta, saliendo a las pampas de Junín. Doctor Ciro, yo también conté lo que el Perú es de Tumbes a Tacna, de costa a selva, y lo que usted ha comentado es bastante interesante. Sin embargo, cualquier obra que se haga en el marco actual, en el marco legal actual, usted es abogado, usted es notario, sabe que el problema es, como nos decía nuestro colega Germán, el problema es ley, cumplimiento de ley. ¿Qué haría con los contratos? Porque parece que nadie quiere firmar la cláusula anticorrupción, ni nadie está proponiendo la implementación del ISO 37001. ¿Me puede comentar algo de lo que usted pretende hacer para que justamente no haya corrupción en los contratos? Claro que sí. Y esos contratos que han sido celebrados sin la cláusula anticorrupción, jurídicamente son nulos, constitucionalmente son nulos. Y yo soy el primero que va a firmar eso. Además, vamos a proponer otras medidas de control que en este momento no puedo decirlo por estrategia política, porque si no, los corruptos se van a escapar. César, adelante. Bien, doctor Ciro, dígame, ya que estamos hablando de lo que le planteaban nuestros colegas anteriores, en sus propuestas económicas, Renacimiento Unido Nacional, RUNA, ¿qué alternativas tiene? Porque entre sus propuestas dice literalmente industrialización del país y hace énfasis precisamente en que nosotros, el Perú, exporta mucha materia prima, pero que ustedes van a darle mucha importancia al valor añadido de la metalmecánica y también de la electrónica tipo Costa Rica, sabiendo que en el Perú justo la innovación, la tecnología está un poco atrasada. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Cómo se va a industrializar el país? Así es. Lo principal, tenemos la materia prima de sobra, y tenemos también la forma como industrializarla. Tenemos excelentes profesionales, centros de estudios en las universidades, que eso hay que volcar los conocimientos a industrializar el país. Ahora, pero no industrializarlos en Lima, sino en el interior del país, en las comunidades campesinas. Hablemos, por ejemplo, de la minería. Se dice que las comunidades son pobres, que es una carga para el Estado. Allí en Chutanco estoy diciendo, esos indios de las comunidades no sirven para nada, no saben nada, son pobres, pero si tantos recursos naturales que tienen en su territorio se los despoja el Estado para entregárselo a concesionarias mineras, eso hay que corregir, reconocerle el derecho al subsuelo de los territorios comunales y que esos recursos extraídos por las comunidades, obviamente asociándose con inversionistas extranjeros, pagando sus tributos al Estado, pero que se les dé el valor agregado ahí mismo. Entonces, eso van a ser polos de desarrollo que van a atraer a los migrantes provincianos que se han abarrotado tanto en Lima para que puedan regresar a su pueblo e iniciar un proceso de verdadera descentralización. En ese sentido, doctor Ciro Gálvez, usted hace énfasis en lo que es el indigenismo e incluso pronuncia varias veces la palabra Tahuantinsuyo, que fue uno de los grandes territorios que tuvo el Perú antiguo. Sin embargo, entre las propuestas que ustedes tienen como RUNA está la inclusión de las comunidades campesinas y nativas al sistema financiero y a la economía de mercado, siendo que la inclusión social y peor la inclusión financiera son una de las columnas vertebrales y al mismo tiempo es un talón de Aquiles que tiene la economía del Perú. ¿Cómo piensa realizar este reto? Por favor, nos explica. Es lamentable que el 95% de la población rural en el Perú no esté excluida por el sistema financiero. Significa que no son calificados como sujeto de crédito, porque no tienen con qué garantizar el préstamo que reciben. ¿Y por qué? Porque los títulos de propiedad están a nombre de las comunidades y no a nombre del prestatario. Se tiene que
encontrar la fórmula y nosotros la tenemos, cómo superar este problema. Ese es un problema gravísimo que el propio Banco Mundial, que el propio FMI ha recomendado N veces al gobierno peruano para que supere este problema. Lo han tratado inclusive en los congresos CADE de todos los años, pero nunca lo solucionan. Entonces, se tiene que pensar cómo estos 95% de peruanos originarios puedan insertarse al sistema financiero y también a la economía de mercado. Como no tienen acceso al crédito, no tienen capital de trabajo, y es por eso, y encima no se les deja explotar los recursos mineros, hídricos, o ni siquiera se les reconoce una regalía por sus recursos forestales, obviamente son grandes poblaciones que están en la pobreza. Entonces, todo eso se tiene que superar con una nueva visión, hacer que esos pueblos se inserten al sistema financiero, se inserten a la economía de mercado. Y ahora nosotros tenemos 3 pilares para incluir a los pueblos originarios. Y yo lo digo esto porque yo también soy originario, aunque mi cara es medio blanquiñoso y mi apellido español. Yo he nacido en una comunidad campesina. Mi primer idioma ha sido el quechua y hasta ahora yo sigo siendo miembro de un ayllu, hoy comunidad campesina. Los ayllus son la célula básica de la organización social incaica. Cuando llegan los españoles le cambian el nombre por comunidad indígena y con Velasco le cambian de nombre por comunidad campesina, pero es el mismo ayllu prehispánico. Entonces yo tengo esta visión porque vengo de ahí, ¿no? Entonces exigimos básicamente nuestra inclusión política y nuestra inclusión económica y social. La inclusión política, que nos devuelvan nuestro derecho a estar representados en los poderes del Estado, concretamente en el Congreso de la República actual. Si en el Perú los quechuas somos aproximadamente el 30% de la población nacional, entonces el 30% de congresistas de la República deben ser elegidos por los propios quechuas, entre candidatos quechuas empadronados como comuneros calificados activos. En lo económico, exigimos que nos devuelvan el derecho al subsuelo de nuestros territorios. Este es un tema tan delicado porque a pesar de la parcelación y privatización durante 500 años desde que llegó Francisco Pizarro, hoy todavía el 25% aproximadamente de todo el territorio nacional es de las comunidades campesinas y es ahí donde están los mayores recursos mineros del Perú. Entonces, si el Estado peruano no soluciona este problema, va a tener serios, gravísimos problemas ante el FMI y todo el sistema financiero internacional. ¿Por qué? Por no saber solucionar estos problemas. Nosotros, que somos originarios de estos pueblos, conocemos cómo solucionar y lo único que pedimos es que nos reconozcan el derecho a nuestro subsuelo y que nos den el derecho preferente para explotar esos recursos mineros. Obviamente pagando tributos al Estado y captando inversionistas extranjeros, porque, y al decir esto, es bueno aclarar que nosotros no somos marxistas, no somos comunistas, somos tahuantinsuyanos, y bajo ese principio de la armonía, armonizamos con todos. Bajo el principio de la complementariedad, bienvenidas las inversiones, la tecnología, la modernidad, y la completaremos con lo que nosotros sabemos y lo adaptaremos a nuestra realidad. Entonces, esas son cosas que nunca se ha hablado porque ningún político proviene de estos pueblos originarios que hoy, por razones históricas, estoy representándolo. Germán, Bien, adelante. gracias. Adelante, Germán. Sí, a ver, veamos. En el tema... Un momentito, Germán, disculpa la interrupción, estaba levantando la manito. Ah. Quiero aprovechar justamente para que el público televidente pueda enterarse un poquito más de nuestro invitado, que es el doctor Ciro Galvez Herrera, candidato a la presidencia de la República del Perú. Quiero aprovechar, pues, a partir de este programa hacia adelante, la conducción va a informar al público televidente
algunos temas del partido del cual pertenece. En este momento quisiera leerles un poco sobre el programa básico de RUNA. Dice, ellos desean una nueva constitución con un Estado federal de descentralización total, con autonomía de las regiones y con un gobierno digital abierto para el desarrollo sostenible del Perú. También sobre la protección integral a la familia, a la juventud y a la mujer con salud integral y gratuita para todos. Erradicar la corrupción y la delincuencia, pena de muerte para los violadores, feminicidas y delincuentes reincidentes, defensa de los recursos naturales y preservación del medio ambiente, revisión y anulación de los contratos de concesiones de carreteras y peajes celebrados con coimas, educación de calidad para la juventud y en todos los niveles educativos, creación de la Universidad Nacional Virtual con ingreso libre, trabajo para todos a través de la pequeña y microempresa, fomentar la agricultura en la costa, sierra y selva, legalización del cultivo de la coca, devolver a las comunidades campesinas y nativas el derecho de propiedad del subsuelo de sus territorios. Son lo que proponen ellos si en caso llegaran, lógicamente, a la presidencia de la República. Adelante, Germán. Ok, bien, respecto a lo que usted ha señalado, doctor Gálvez, del acceso al crédito, yo le recuerdo que existen las cajas municipales de ahorro y crédito, las cajas rurales, que son entidades que se crearon específicamente para poder ayudar y colaborar con el acceso al crédito de las personas que usted menciona que no tienen el acceso al sistema financiero que conocemos todos, los bancos. Estas entidades son las que tienen que fortalecerse y más ahora, en estos momentos, donde se le está quitando algunas prioridades que permitirían ese acceso. Respecto al subsuelo, yo le quiero recordar que todos los peruanos somos dueños del subsuelo, todos. De lo contrario, cada uno va a ser dueño de su partecita hacia abajo y no va a poder reclamar nada porque todos los peruanos somos dueños del subsuelo, todos. No es que una sola persona es dueño de esa parte hacia abajo, así no funciona la cosa, le menciono. Y a lo que quería preguntar es que en su plan de gobierno se ha centrado solamente en lo que es infraestructura sanitaria y vial. Mi pregunta es, y está hilvanada con lo que le preguntó el colega Alberto Reyes, ¿qué hay de los otros megaproyectos? Por ejemplo, de la línea 2 del metro, de la línea 3, del tema de la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, de Chavimochic 3, de la ampliación del muelle norte del Callao, en fin, de tantas megaobras que son importantes para el desarrollo del país y que significarían mucho trabajo. O sea, esas no están mencionadas, solamente usted menciona obras de carreteras que son interconexiones, digamos, de doble vía, que mencionan con paralelas que irían en las carreteras, pero que para eso se requiere estudios técnicos que van a demandar su tiempo, porque por lo accidentado, y usted mejor que nosotros seguramente conoce lo que es nuestra sierra, ¿no? Sabe que no es muy fácil hacer ese tipo de carreteras, pero además, volviendo a mi pregunta, ¿no? Y las grandes obras, los grandes megaproyectos, ¿dónde quedan? Yo quisiera, le suplico si sus preguntas serían concretas, objetivas, y le escuché de que todos los peruanos somos dueños de todo el territorio peruano y del subsuelo, eso es cierto, pero existe acá el derecho de propiedad privada, y esto existe precisamente en el país tipo de la ideología liberal, neoliberal en Estados Unidos. En Estados Unidos, el dueño del suelo es dueño del subsuelo, de modo que si encuentra ahí oro o petróleo, el dueño del terreno tiene derecho preferente a explotarlo. Eso es lo que queremos, que se le dé esa prioridad. Ahora, a las otras preguntas que usted me hace, de las grandes obras que hay que hacer, obviamente hay cientos de obras, pero uno no es una computadora para recordarlo todo y contestarlo. Nosotros somos políticos. Yo no soy especialista tampoco en todas las carreras. Para eso están los asesores, el pool de profesionales, al cual también yo les invito
cordialmente. Creo que ahora es el momento de unirnos. Y hace un rato también escuché una pregunta de que cómo que si ninguno de los partidos va a llegar al 50% y por tanto va a seguir el caos. A eso, por ejemplo, yo le respondo diciendo que los incas, ojo, nuestros antepasados, practicaban la democracia consensual. En nuestro pensamiento occidental, europeo, ¿y qué es eso? Imam Chay, ni suncha. Imam Chay con democracia consensual, pues consiste en eso precisamente, que para que una autoridad electa asuma el cargo, previamente tiene que ponerse de acuerdo sobre los problemas principales con el otro partido. En este caso tendría que ser con todos los demás partidos, hacer un compromiso de que haya consenso entre todos y que todos los partidos estén de acuerdo en que se hagan esas cosas. De modo que el ganador tiene que ser más que nada una especie de director de orquesta, podría decirse. Es obvio la necesidad de construir los metros de Lima, la línea 1, la línea 2, la línea 3. Eso es obvio y se tiene que hacer. Pero acá el gran problema es precisamente de la corrupción. El Estado peruano está plagado de corrupción y eso hay que extirparlo con mano dura. Ahora ahí yo le cuento, yo voy a veces ahí a la entrada del metro que están construyendo y la gente dice, ¿estarán construyendo realmente el metro? Porque como nos mienten todo ya no sabemos. Y dicen, no, pero no salen volquetes, no salen cargas de tierra que están sacando. ¿Qué pasa, no? Entonces, a ese extremo hemos llegado en el Perú. A ese extremo precisamente. Y tengan plena seguridad, cuando Uruna asuma el gobierno, no va a gobernar Ciro Gálvez, va a gobernar la élite de profesionales, de intelectuales, de políticos del Perú. Yo voy a invitar abiertamente, nosotros vamos a poner en práctica no más cargos de confianza. Eso de que cargos de confianza que tienen que ser los ministros, los altos funcionarios, da lugar a que el ganador se lleve a su compadre, a su tío, a su paisano, a su compañero de carpeta. Y eso no es, hermanos, no es. Doctor, siguiendo en la misma línea, yo también soy un estudioso de la cultura peruana. Una de las debilidades del imperio incaico justamente consistía en el sometimiento de los pueblos a la fuerza. Si usted revisa la historia del Coricancha, le quitaban su ídolo y se lo llevaban a su ídolo y lo metían al Coricancha, porque si se levantaba el pueblo, le destruían su ídolo y se quedaban sin identidad. El imperio incaico es justamente eso, un imperio. Y en el imperio, el que no cumplía el Amasúa, Mayuya, Maqueya, más otras amas que hay, ¿sí? Sencillamente era eliminado. Por ejemplo, el corrupto, el que hacía daño a un pueblo, a su aldea, lo quemaban vivo, lo sacrificaban. A él, a toda su familia, los exterminaban públicamente, a su ganado lo mataban públicamente y a su casa le echaban sal y nadie podía vivir. ¿Por qué? Porque se sentían que un maligno había acabado ahí. Esa es la historia del Perú antiguo. Nosotros tenemos que ser... Desde la perspectiva occidental. Permítame. Todos los gobiernos que han tenido éxito, todos los gobiernos antiguos, actuales y futuros, tiene que haber disciplina, tiene que haber orden, tiene que haber cumplimiento de ley, tiene que haber seguridad social, tiene que haber seguridad política y tiene que haber un marco de inversión previsibles. Bajo ese concepto, le voy a hacer la siguiente pregunta. Se hace obras cuando se tiene recursos y los recursos del presupuesto de la República se obtienen con los tributos. La pregunta concreta es la siguiente. El 96% de la economía peruana hoy está informalizada, ¿sí? El sistema tributario no está de acuerdo a los cánones modernos de los países que hay crecimiento, ¿sí? Más se recauda por IGB, por impuesto selectivo al consumo, lo que le hace daño al consumidor final. ¿Qué piensa usted hacer con el sistema tributario para recaudar de forma más equitativa
y cómo combatir la informalidad y la corrupción que hay en el sistema tributario. Bueno, la población económicamente activa en el Perú es aproximadamente 17.500.000 peruanos. Y de esos, solamente 3.500.000, cerca de 4, son formales y pagan tributos. Es obvio que esos 3.500.000 tenemos que cargar una carga tributaria tan pesada para sostener, para mantener a 33 millones de peruanos. Yo digo eso porque yo también soy principal contribuyente y pago sumas astronómicas. Entonces, lo que se tiene que hacer es ampliar la base tributaria. Qué bueno fuera que tributen esos 17.500.000 empresarios. Pero significa esto que hay más de 14 millones de comerciantes, micro y pequeños empresarios, ambulantes, informales. ¿Por qué no se formalizan? Uno, porque el trámite es demasiado burocrático, demasiados requisitos. Otro, es porque una vez que uno se formaliza, ya te ponen frente a un Estado coactivo que te está ahí presionando todos los días y si no pagas, te embargan. Lamentablemente en el sistema tributario permanece esa mentalidad colonial de los españoles que cuando vinieron, carambas, ¿de qué vivimos? Necesitamos dinero, hay que poner el tributo a todos los indígenas. Esa mentalidad se ha quedado porque el Estado actual ha sido fundado solo por los descendientes españoles y con esa misma mentalidad. Entonces la gente ahora, esos 14 millones de informales, tampoco quieren formalizarse porque saben que van a estar agobiados para el pago de los impuestos. Y la otra razón por la que la gente es proclive a la evasión tributaria, porque saben en su conciencia que es un Estado que administra mal, que se los roba los tributos. Es triste decirlo, pero el propio excontralor de la República, Alarcón, dijo hace poco que del presupuesto general de la República del año 2019 se había ido al bolsillo de los corruptos más de 23.000 millones. Y hoy, para el año 2020, se calcula que se ha ido como 40.000 millones. Entonces, la raíz de todos estos problemas es la corrupción. Se tiene que cerrar sí o sí ese caño de la corrupción. Gracias. Una repregunta pequeña nomás. Uno de los grandes problemas que hay es la perforación del sistema tributario. Perú es firmante, por si acaso, de un documento donde se eliminan o se quitan ya las exoneraciones y afectaciones tributarias. Uno de los grandes problemas que tiene el sistema tributario es que se ha dado exoneraciones absurdas, dirigidas, amañadas para los gobiernos de turno y futuros. ¿Qué sabe de las exoneraciones? ¿Cuál de ellas debe eliminarse? Porque ahí hay un gran bolsón de dinero por recuperar. Debe eliminarse todas las exoneraciones tributarias porque estamos en un país democrático donde todos los peruanos somos iguales ante la ley. Entonces, ¿por qué se le exonera de tributos, carambas, a las grandes empresas mineras, a la telefónica, a los grandes supermercados? Son miles y miles de millones que muy bien podrían servir, carambas, en estos momentos de debacle que estamos viviendo, por ejemplo. Sí, sin embargo, algunas son necesarias para promover, pero las exoneraciones son temporales y tenemos, por ejemplo, en el campo agrario un abuso, porque se supone que las exoneraciones son para incentivar la creación de empresas, para incentivar, no es permanente, que es la diferencia en la afectación. Entonces, gracias, le doy el pase a César. Bien, gracias. El RUNA es también un movimiento ambientalista y precisamente en política de medio ambiente usted hace y el RUNA propone la defensa de la Pachamama. Y usted lo sabe perfectamente eso, doctor Ciro Gálvez. Sin embargo, en el Perú hay tala abusiva de árboles, sanguaza que se arroja deliberadamente al mar,
ríos contaminados por la mala minería, desprotección de la flora y del medio ambiente y también desprotección de los animales. Es decir, en política de medio ambiente, mi querido doctor, estamos de mal en peor. ¿Cómo usted va a proponer esa defensa de la Pachamama, de la tierra, del Perú, si no hay políticas claras? ¿Qué va a hacer el RUNA en el caso que sea gobierno? Los peruanos originarios tenemos la cosmovisión diferente a la cosmovisión de los europeos. La diferencia consiste en que nosotros nos percibimos como hijos de la mamapacha y por tanto no podemos destruir a nuestra madre. Está Bajo bien, esa doctor. premisa, Disculpa que le interrumpa, doctor, disculpa que le interrumpa, pero usted hace mucho énfasis en los peruanos antiguos. Es verdad, los incas, los pueblos antiguos, los pueblos originarios tenían esa concepción, pero ahora estamos en el siglo XXI, ya no podemos hablar de pueblos antiguos, estamos hablando del peruano del siglo XXI. es que para defender actualmente el medio ambiente hay que comenzar bajo esa cosmovisión y ponerlo en práctica. Por ejemplo, en las comunidades campesinas actuales, estamos hablando de hoy, del siglo XXI, los pueblos originarios nunca contaminan su medio ambiente precisamente por esa filosofía de ser parte de la naturaleza. Quienes contaminan son las industrias extranjeras, las empresas mineras y los propios municipios. Uno de los más grandes contaminadores del ambiente son los municipios, y los municipios son parte de ese estado moderno de inspiración europea. Entonces, se tiene que comenzar una política totalmente drástica de descontaminación. Bienvenida a la minería responsable, la minería no contaminante. No a los municipios que botan sus tremendos desagües a los ríos, al mar, botan la basura en el medio ambiente. No a la contaminación a través de la minería informal, no tampoco la tala indiscriminada de árboles. Yo creo que al contrario, con nosotros tiene que comenzar una revolución ambiental bajo esa filosofía, porque ahora es muy importante acostumbrar a la gente, hacerle entender que nosotros somos parte de la madre naturaleza, practicar esa filosofía de que ya estamos hablando ahora de las ciudades. La ciudad dentro de la naturaleza y la naturaleza dentro de la ciudad. Esa es una nueva corriente que está surgiendo en Europa, pero nosotros lo practicábamos hace miles de años, entonces tiene que ponerse en práctica cosas así. Y tiene que crearse empresas recicladoras de la basura para no contaminar con tanto desperdicio los ríos y los mares. No la contaminación del mar, no a la tala indiscriminada de árboles. Yo creo que esos son temas de plena actualidad que nosotros lo entendemos más que cualquier otro político occidental, porque practicamos esa filosofía y hemos nacido en el campo, en medio de la naturaleza, y a nosotros nos duele cuando destruyen nuestros árboles, contaminan nuestros ríos, porque es como si estuvieran destruyendo nuestro propio cuerpo. Bien, gracias. Adelante, Germán. Sí, una pregunta, doctor Gálvez. Usted en su plan de gobierno señalan que van a destinar el 6% del PBI, del Producto Bruto Interno, al sector salud, ¿no? Y evidentemente señalan además que van a promulgar mucho el tema de la descentralización, ¿correcto? Bien, bajo ese criterio, yo le quiero comentar que durante estos últimos años se ha multiplicado por 7 en términos reales lo que ha sido el PBI del sector salud. Sin embargo, el problema ha radicado mucho en que la ejecución de esos grandes hospitales que ustedes mencionan como parte de la problemática del sector salud han sido en las regiones. O sea, los grandes culpables que no se haya construido grandes hospitales son exactamente las regiones, o sea, donde ahí ha estado el dinero descansando. Entonces, ¿qué cosas van a hacer ustedes como gobierno en caso lleguen al poder para poder solucionar este tema? Porque eso es parte de la descentralización que ustedes propugnan.
precisamente el tipo de Estado que tenemos, centralista y unitario, hace que las regiones no actúen con una soltura, con una libertad de acciones. Pero en todo está metida la corrupción. No hay otra razón para la demora y la omisión de construir esas obras que la corrupción y la burocracia. O Entonces, sea, ¿usted piensa que los gobiernos regionales ahorita son corruptos? claro que sí, todos, y yo sin miedo a equivocarme, todos los municipios, todos los municipios provinciales, distritales, los gobiernos regionales, porque todos forman parte de ese Estado central de la República oficial fundada por los descendientes españoles sin la participación de los pueblos originarios. Y entonces ese es el gran problema precisamente de lo que hablábamos de la inclusión social. Hasta ahora los pueblos originarios permanecemos en esa situación de subalternidad y de exclusión a las que nos confinaron los españoles. Entonces, en esto de los hospitales y todas las obras de las regiones y municipios, es sencillamente eso. Además que los órganos de control son totalmente ineficientes. Una pregunta rapidita. ¿Usted también cree que es importante que los países extranjeros vengan a hacernos las obras en el país? Así como está ocurriendo ahorita en el norte. En situaciones de respeto y acogiéndose a la legislación peruana, es bueno. Obviamente hay que preferir al profesional, al inversionista, al constructor peruano, pero hay que dar participación a todos, porque, les repito, nos traen tecnología, nos traen modernidad, nos traen inversión, pero tienen que acogerse a la ley peruana y a un sistema de control que realmente sea efectivo. Adelante, Ricardo Gutiérrez, con tu pregunta. Tu micro, Sí, por favor. muchas gracias, muchas gracias. Doctor Gálvez, y quisiera preguntarle qué modelo educativo han escogido a seguir para poder salir de este gran estado de ignorancia que en la actualidad nos mantiene hundidos en la pobreza. Y tenemos que estar preparados con principios, valores, civismo, tecnología, amor al prójimo, para poder estar capacitados y darle el valor agregado necesario a nuestros recursos naturales con altos estándares. ¿Qué modelo educativo cree usted sería el más conveniente? Gracias. El modelo educativo peruano. Nunca se ha hablado de ese modelo educativo, digámoslo, peruano, o tahuantinsuiano o prehispánico. Si nosotros hemos llegado a ser una de las 6 altas civilizaciones del mundo, ojo, al igual que la cultura oriental, la cultura islámica o la propia cultura occidental que vino de Europa, es obvio que nosotros hemos tenido todo un sistema jurídico, un sistema educativo, un sistema económico, un sistema político. Entonces, se tiene que recuperar por lo menos algunos principios de ese sistema educativo prehispánico acá, porque todos los modelos educativos que nos han traído desde que llegó Francisco Pizarro, vino el modelo español, después, poco tiempo después de la independencia, vino en 1852 el modelo francés, en 1925 vino el modelo anglosajón y en 1993 el modelo educativo neoliberal. Yo conozco estas cosas de una manera esquemática general porque he investigado la realidad nacional bajo el método de la observación participante durante más de 30 años. El libro es este que lo tengo en manos, La teoría del Renacimiento andino, en el que se analiza todas estas cosas. Si hay una oportunidad de hacerles llegar, es bueno que leamos este libro porque ha sido escrito no desde la perspectiva de los investigadores europeos occidentales o sus descendientes criollos, sino desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Adelante, Ricardo García.
Muchas gracias, doctor Ciro Gálvez. Me gustaría darle la palabra a Alberto para que continúe con una pregunta más y terminamos con el licenciado César Sánchez. Si me lo permite, por favor, para terminar la ronda así completa. Y luego ya procedemos a la despedida para respetar la hora que usted nos ha dado para poder entrevistarlo. Adelante, Alberto. Gracias, hermano. Doctor Ciro Gálvez, acotando un poquito lo que nuestro amigo Ricardo Gutiérrez comentó, parece que en forma intencional desaparecieron los cursos de historia del Perú para olvidarnos de quiénes somos, y también de educación cívica, que ha degenerado en la inconducta del peruano en no cumplir con las leyes ni los marcos, peor las autoridades. Uno de los grandes problemas que tiene nuestra nación se llama la seguridad pública, que tiene varios aspectos transversales. La falta de empleo, la migración de amigos venezolanos, pero algunos que tienen antecedentes delictivos, la propia delincuencia peruana de calle, pero también la delincuencia en los organismos públicos, infiltrado. La impunidad ha hecho mucho daño. Tenemos un marco legal permisivo, donde más derechos tiene el agresor que el agredido. ¿Correcto? La policía, en los últimos meses, hemos visto que ha sido degradada, ha sido denigrada. Una sociedad, para que funcione, tiene que haber respeto a la ley, respeto a los derechos, a la propiedad de las personas y respeto a la autoridad que por ley va a actuar en defensa justamente de los derechos de los demás. ¿Qué propone Runa sobre esto, sobre la seguridad? Porque si no hay seguridad y no hay estabilidad, es un No caos. hay nada. Así es. Bueno, nosotros vamos a proponer las rondas urbanas y rondas campesinas. Vamos a proponer la pena de muerte para delitos como delitos agravados, asaltantes, reincidentes, feminicidios, violaciones, narcotráfico, tipificar como delito de traición a la patria la apropiación ilícita de fondos del Estado. Vamos a proponer la pena de muerte y será el pueblo quien lo apruebe en un referéndum democráticamente. El pueblo es soberano. La voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces, si el pueblo lo propone, se tiene que aplicar la pena de muerte. Y si hay que retirarse de Costa Rica, pues tendremos que retirarnos. La voz del pueblo es la voz de Dios, pero tiene que ponerse mano firme a la delincuencia, con un sistema de seguridad inmediato. Y la ronda urbana tiene eso. Cada barrio, cada cuadra, su ronda de actuación inmediata, porque la policía se ha visto, no se abastece. Hay que esperar 1 hora, 2 horas, y el policía viene ya solamente para levantar el cadáver, salir en televisión. Estoy diciendo, eso no sirve. Nosotros, cada barrio, cada pueblo, tenemos que organizarnos. Obviamente, en coordinación con la policía, en coordinación con las Fuerzas Armadas, y estas rondas, lo más aconsejable es que esté dirigido por personas que tengan formación militar, que tengan experiencia en el uso de armas, que pueden ser los licenciados de las Fuerzas Armadas, y también facilitar las licencias para armas de fuego por defensa personal a los ciudadanos que lo necesiten, especialmente a las mujeres, que son las mayores víctimas de los asaltos. Como apéndice nomás, doctor, justicia que tarda no es justicia. No es justicia. Y la justicia tiene que ser previsible. Estamos hablando del Poder Judicial, estamos hablando de la Fiscalía. ¿Qué hacer con eso? Bueno, hay que cambiar, hay que reestructurar totalmente el Estado. Y por eso un nuevo pacto social entre todos los peruanos. Esa es una nueva constitución. Y respecto a las rondas, tienen muchas ventajas en relación a la justicia
de la Policía Nacional, del Ministerio Público, del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque es inmediata, la inmediatez. Segundo, el resarcimiento. En ese momento le obligan al delincuente que le devuelva las cosas robadas a la persona. Otro, la resocialización. Tratarlo al delincuente, porque la mayoría de delincuentes son del mismo barrio, pues son vecinos que conocen a la víctima. Hacer que pida perdón a la víctima y someterlo a una vigilancia permanente. Es por eso que los delitos, por lo menos de menor cuantía, tienen que ser juzgados y castigados en el mismo lugar. Cuando en esto de la devolución, cuando ocurre algo en el sistema actual, el objeto robado lo entregan a la policía lo entrega a la fiscalía y después se pierde, nunca le devuelven. Y el otro detalle es que ya tenemos que aprender a organizarnos. Hay que entender que la persona tiene derecho legítimo a defender su vida. Si el Estado no te protege, pues tienes que defenderte. Y si puedes hacerlo en forma conjunta con todo tu barrio, mucho mejor, mucho mejor. César, adelante. Bien, gracias Alberto. Doctor Ciro Gálvez, al parecer usted tiene el espíritu de Lope de Vega. Habrá que releer Fuente Ovejuna, dado que si tiene el apoyo popular con la pena de muerte, con las rondas campesinas, se podría solucionar en algo los problemas de Perú. Sin embargo, doctor, cosas puntuales. Si usted fuera presidente, los cursos de educación cívica, educación familiar, instrucción premilitar, el niño y la salud y otros cursos que tanto ayudaron a muchas generaciones en el Perú y que hicieron de nosotros que seamos personas sanas y no enfermas y no psicoseadas y no maltratadas psicológicamente ni emocionalmente, seamos normales. ¿Usted sería partidario de que esos cursos vuelvan a instaurarse incluso hasta con más horas en el Perú? Debe volverse a esos cursos. La educación premilitar es muy importante porque a uno lo disciplina. Yo particularmente en mi tiempo hemos llevado ese curso durante los 5 años de secundaria y los 2 últimos años hemos hecho práctica, una formación militar estricta y gracias a eso es que yo tengo una formación militar y tengo, ¿qué te digo?, el carácter totalmente equilibrado y muy disciplinado. Y yo, bueno, tengo una fortaleza física que me permite precisamente afrontar una candidatura presidencial. Es muy bueno que se reinstale todos esos cursos, la educación cívica, la educación moral, porque lamentablemente la crisis que estamos viviendo actualmente es precisamente por habernos olvidado de esos cursos tan importantes. Bien, gracias. Ricardo Gutiérrez. Sí. Ricardo García, por favor. Por favor, bueno, en estos momentos, ya la hora cumplida, doctor, justamente faltan 2 minutitos para que se cumpla 1 hora exactamente, 3 minutitos. Yo quisiera hacerle una pregunta a usted, doctor Ciro Gálvez. En caso de que usted llegara a la presidencia de la República, ¿qué cosa haría? O díganos algo concreto, una medida concreta respecto a la disminución de la informalidad. Han pasado décadas, hemos tenido presidentes de la República que nos dicen que han estudiado en Harvard, en Cambridge, en diferentes universidades del mundo, viajan por todo el mundo, pero sin embargo no pueden combatir la informalidad en el Perú. Cada vez aumenta más. ¿Qué medida concreta, una nomás por favor, para no alargar mucho el tiempo, haría usted para atraer más a esos informales a que se conviertan a formales? Por favor. Bueno, primeramente, empadronarlos, ir a las calles, a los mercados y hacerle firmar una simple declaración jurada y con eso ya están formalizados. Con una ley que diga que se le exonera de impuestos por decir el primer año y que se le da una tributación especial ínfima para que puedan sentirse cómodos. En Estados Unidos es así, basta una declaración jurada y ya puedes abrir tu negocio. Acá no, hermanos informales, yachta masicuna, taitayacuna,
ama mancha kuichicho, formalice kunanchikmi, ñogam notario kani, yana pasa ikichikmi. Estoy diciendo que, hermanos ambulantes, no tengan miedo. Yo soy notario público y sé lo que es esto y los voy a apoyar. Se puede simplificar totalmente con una simple declaración jurada y luego el resto ya tiene que orientar el Estado, tiene que apoyar, tiene que ser un Estado promotor, no un Estado coactivo que lo ahorque a los ambulantes o que lo boten de las calles. ¿Qué solución es esa? Por ejemplo, en La Victoria han desalojado a miles y miles de ambulantes, muchos de ellos mis paisanos. Y pobre gente, ¿acaso no somos seres humanos? Y precisamente ahí está la mayor cantidad de tributos que vamos a percibir. Bueno, doctor, muchísimas gracias, doctor, por el tiempo que nos ha dado para poder entrevistarlo. Ha sido realmente una conversación muy grata. Yo le agradezco y le deseo lo mejor en su candidatura y que el pueblo, después que lo ha escuchado, pueda decidir si vota por usted o no vota por usted. O por otro candidato, ya se verá, pero le deseo todo lo mejor para que pueda usted llegar a sus objetivos. Muchas gracias a los panelistas, a Germán, a Alberto, a César y a Ricardo Gutiérrez, que está presente con nosotros. Hasta la próxima vez, doctor. Si lo comprometo para entrevistarlo en otra oportunidad. Con todo gusto. Queremos respetar el tiempo. Con todo gusto. Veo que ustedes son periodistas constructivos y eso es bueno. Un periodismo que apoye, que dé nuevos impulsos, nuevos bríos, nuevo entusiasmo en el Perú y que recuperemos la confianza. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, gracias. Gracias a todos. Gracias.